Continuamos con nuestro conversatorio en este grupo Política y Gerencia. Primero quiero darle la bienvenida formal a un nuevo miembro de este equipo, al ingeniero Rial, que se incorpora, que aceptó también nuestra invitación y que estamos seguros que va a ayudarnos a seguir fortaleciendo este esfuerzo analítico, objetivo político que tratamos de aportar a la Venezuela de hoy. Hoy el tema es también muy importante. Tiene que ver con el decreto de la emergencia económica. Un país que tiene 25 años prácticamente en emergencia económica, a pesar de que el presidente Chávez del 1999 hasta el 2012 recibió por renta petrolera más de 700.000 millones de dólares. Y Maduro, desde 2013 a la fecha, ha recibido más de 320.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el país nuestro, lleno de toda esta riqueza natural y con todo este dineral, seguimos en emergencia económica? Y para ello hemos invitado al doctor González Valenzuela. Él es abogado, tiene estudios de posgrado, tiene una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. Tiene una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una especialización en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un doctorado en Derecho en la UCAP también. Es coordinador ejecutivo del Bloque Constitucional de Venezuela, miembro fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro correspondiente extranjero a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y también es profesor de posgrado en Derecho Procesal Constitucional en la UMA. Bienvenido, doctor Alejandro González Valenzuela. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al Grupo de Opinión Política y Gerencia por la invitación a esta actividad, especial al doctor Edwin Zambrano, que ha tenido la gentileza de cursar la presentación sobre el decreto de emergencia económica. La voy a desarrollar en tres partes. La primera, me voy a referir a la cultura del intervencionismo del Ejecutivo Nacional en legislación económica y financiera en Venezuela, incluso desde la Constitución de 1961. Luego me voy a referir a las medidas en concreto que pueden ser adoptadas en este decreto de emergencia. Y en la tercera parte me voy a referir a la legitimidad o no, desde una perspectiva constitucional, del decreto de emergencia económica. En relación a la primera parte, o el primer aspecto, debo comenzar señalando que la intervención del Ejecutivo Nacional en las finanzas y en la economía en Venezuela ha sido permanente, pues, desde la Constitución de 1961, y por tres razones fundamentales. La primera de ellas es porque la Constitución del 61 concibió un régimen económico de economía mixta que propiciaba o estimulaba el capitalismo de Estado, en virtud del cual el Estado no solamente podía hacer actividad reguladora de la economía, sino además podía participar como Estado empresario, como un protagonista más en la iniciativa económica, claro, con ciertos privilegios, ¿no? Además, el Estado económico se reservó actividades que se desarrollaban solo por tres. Excepcionalmente, el sector privado podía desarrollarlas mediante autorizaciones o habilitaciones expresas. Sumamos a este contexto que en el año 61, el mismo día de entrada en vigencia de la Constitución, se suspenden las garantías económicas en Venezuela, concretamente el artículo 96, que consagraba la libertad económica, la cual estuvo suspendida durante 30 años, desde el 23 de enero de 1961 hasta marzo de 1991, y fueron restablecidas bajo el segundo gobierno del presidente Pérez. Adicionalmente, en el contexto de la Constitución del 61, también hubo unas habilitaciones especiales en virtud del artículo 190, número 8 de la Constitución, que habilitaba al Congreso para permitirle al Ejecutivo Nacional dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera sin implicar tiempo. Ese era uno de los déficits de la Constitución del 61. Es así que esta habilitación especial
fue conferida al presidente Betancourt en el año 61, quien durante un año, en virtud de una ley especial del Congreso, estuvo habilitado para dictar leyes y decretos, normativas, regulaciones en materia de económica y financiera. En el año 74 también se le otorga esta habilitación al presidente Pérez, igualmente por un año, quien dictó pues, una serie de decretos, leyes en materia económica y financiera. En el año 1984, el presidente Lucinchi también es habilitado por el Congreso mediante una ley especial para poder dictar durante un año leyes en materia económica y financiera. En el año 1991, el presidente Pérez vuelve a ser habilitado y también vuelve a ser habilitado el presidente Velázquez en 1993, solamente por 4 meses. Eso fue en el año 1993. En el año 1994, el presidente Caldera, en su segundo periodo, es habilitado, pero ya por 30 días. Y finalmente, Hugo Chávez es habilitado en 1999, antes de que entrara en vigencia la Constitución del 99, por un periodo también de 30 días para dictar medidas especiales en materia económica y financiera, por habilitación del Congreso de la República mediante ley especial. Sin embargo, la intervención del Ejecutivo Nacional bajo la Constitución del 99 ha sido mayor, inmensamente mayor. En los últimos 5 lustros, el Ejecutivo ha intervenido mediante leyes habilitantes desde el año 2001, las famosas 49 decretos que detonaron la crisis que se desarrolla en abril del año 2001. Luego tenemos los famosos decretos de emergencia económica desde 2016 a la fecha. También tenemos las llamadas leyes constitucionales dictadas en el contexto pues, de la mal llamada Asamblea Constituyente del año 2017, la cual dictó leyes como la ley de precios acordados, la ley de unidad tributaria sancionadora, la ley contra la guerra económica para la racionalidad, uniformidad y adquisición de bienes y servicios y obras públicas, la ley de consejos locales de abastecimiento y producción, la ley de cartera única productiva nacional y la ley antibloqueo, entre otras. La ley antibloqueo permite justamente la realización de actividades económicas de carácter reservado, la posibilidad de celebrar contratos de interés público que no son aprobados por la Asamblea, solamente pues tienen... Por cierto, también se ha denominado últimamente ley constitucional al acto, como la Asamblea Constituyente denominó ley constitucional, al acto de aprobación del llamado Plan de la Patria, que no es, en primer lugar, ley, ni mucho menos constitucional. Los llamados Plan de la Patria, o mal llamados Plan de la Patria, Planes de la Patria, no es otra cosa que un acto parlamentario sin forma de ley, mediante el cual son aprobados las llamadas líneas generales de los planes de desarrollo económico y social de la nación, que están previstos en el artículo 187, numeral 8 de la Constitución, que contiene básicamente los lineamientos generales prospectivos en materia de desarrollo económico y social. Es decir, un Estado necesita saber cuántas personas, cuántos habitantes va a tener el país en el próximo quinquenio, sexenio, y cuántas, por ejemplo, hospitales se requieren, cuántos colegios se requieren. A eso se refiere la idea de los planes, las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, pero que bajo este régimen han sido convertidos en planes de la patria, los cuales han tenido una vocación esencialmente centralizadora, intervencionista y mal llamada planificadora desde el punto de vista de la economía, ¿no? Altamente ideologizado hacia lo que ellos entienden porque es lo que debe ser la democracia económica y la llamada economía socialista. Pero volviendo a los decretos de emergencia económica, debe observarse que este instrumento normativo en los últimos 10 años ha sido una herramienta de gobierno más usual que excepcional. Desde enero de 2016 a la fecha, hemos tenido 17 decretos de emergencia económica que han sido dictados por 60 días y 16 prórrogas de igual de 60 días. Es decir, que en los últimos 10 años hemos estado permanentemente en un estado pues, de emergencia económica donde el gobierno, amén de todas las medidas y todas las herramientas institucionales, normativas, regulatorias con las que ha contado, en la Constitución del 99 también sigue un poco su vocación hegemónica desde el punto de vista económico. Define el artículo 299 a un régimen mixto en materia económica. Muchos dicen que es una economía social de mercado, pero nada más lejos que de la realidad. La economía que el
régimen económico que define la Constitución del 99 no es una economía social de mercado, sino que un régimen de economía mixta, donde el Estado tiene la posibilidad de intervenir en materia regulatoria como Estado empresario, y además se reserva a actividades que pueden solamente ser realizadas por el Estado. Incluso establece en los artículos 307 y 308 dos modalidades distintas de propiedad: la propiedad colectiva y la propiedad social, en materia agraria y en materia de cooperativas. Algo pues que se discutió mucho en el momento de la reforma constitucional, de que había la amenaza de que se establecieran nuevos modelos de propiedad. Bueno, ya la Constitución del 99 establecía estas nuevas modalidades. En relación al segundo aspecto, las medidas que pueden ser adoptadas con base en el decreto de excepción económica, debo comenzar señalando que entre estas medidas están, por ejemplo, la posibilidad de dictar regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población. 60 días más una prórroga de 60 días adicionales es como complicado que estos resultados puedan ser concretados en tan poco lapso de tiempo. Igualmente está la posibilidad de suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como los trámites administrativos relacionados con estos impuestos. Aquí, más adelante me voy a referir respecto a si puede o no el Estado realizar esta actividad. Luego está la facultad de concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de tasas y contribuciones especiales creadas por ley y redireccionar los recursos disponibles producto de la gestión de los institutos públicos y servicios desconcentrados a el Tesoro Nacional. Luego tenemos la posibilidad, la facultad de establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y la elusión fiscal, algo que es verdaderamente plausible. Luego tenemos la posibilidad, por la facultad, de suspender la aplicación de exenciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación. También está la facultad de establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de producción nacional, si lo hubiere, para favorecer la sustitución de importaciones. Luego está la facultad de adoptar medidas necesarias para estimular la inversión nacional y extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como la exportación de rubros no tradicionales. Luego está la facultad de autorizar las contrataciones que fueran necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales. Asimismo está la facultad de autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto de la Nación. Y esto es algo muy peligroso porque todas estas facultades que he venido enumerando en las últimas van a ser sin ninguna posibilidad de control ex post facto por parte ni anterior ni posterior por parte de la Asamblea Nacional y la Contraloría. Y finalmente está la posibilidad de dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento a algún otro poder público autoricen operaciones de crédito público, reprogramaciones y complementos no previstos en la ley de endeudamiento, así como las que permiten ampliar el monto. La enumeración nos lleva entonces a la tercera parte de mi exposición, y es la interrogante de si son constitucionalmente legítimas las medidas que el Ejecutivo Nacional puede adoptar en el contexto de este decreto de guerra económica. Veamos una por una, grosso modo, las principales habilitaciones. La primera de ellas es que el Estado puede, el artículo 2 establece que el Estado puede, el gobierno puede suspender con carácter general la aplicación y el cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato productivo nacional y garantizar el abastecimiento de bienes y servicios. Aquí la pregunta que cabe señalar es la siguiente. ¿Puede el Ejecutivo Nacional suspender con carácter general la aplicación de cobros de tributos estadales y municipales, así como los trámites relacionados a fin de proteger el aparato productivo nacional? Evidentemente que la respuesta es negativa. Pues desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, los municipios cuentan con una potestad tributaria autónoma, originaria y normativa de imposición prevista en el artículo 180. Hecho este que comporta un verdadero cambio de paradigma en el municipalismo y en el constitucionalismo venezolano, donde resulta entonces afianzada la distribución vertical del poder en tres niveles absolutamente autónomos en materia tributaria. En la que aparece entonces la verdadera potestad tributaria municipal con autonomía normativa y
e institucional. Desde esta perspectiva, entonces, la estructura constitucional del Estado venezolano se funda en un esquema de hacienda plurijurisdiccional, por la cual el proceso federal descentralizador actúa como eficaz herramienta para la profundización del reparto competencial entre los diversos niveles de poder público a nivel nacional, ¿no? A nivel vertical, en lo que el esquema plurijurisdiccional se erige como fundamento que asegura las necesidades financieras en cada nivel de entidad territorial. Al distribuirse constitucionalmente la potestad tributaria entre los distintos poderes, los distintos niveles de poder nacional, estatal y municipal, se persigue asegurar una corresponsabilidad político-territorial y además que esta instancia genere sus propios ingresos tributarios para los residentes de cada una de ellas, a los fines de controlar el costo del gasto político respectivo y concientizar a los gobernantes correspondientes del costo político del gasto. En otras palabras, de lo que se trata es de acercar el gobierno a la ciudadanía municipal y estatal. Por lo tanto, la consagración constitucional de una potestad tributaria a nivel municipal refleja de manera fiel el espíritu del constituyente del 99, que no fue ajeno a las influencias dimanantes de un contexto internacional que se proyectaba con gran vigor, no solamente en los procesos de integración comunitario, sino también de descentralización en países como Chile, Colombia y Perú, de profundización del federalismo en países como Alemania, Canadá, México y Brasil, y de regionalización en países como Francia, Italia, España y Portugal. Aquí quisiera hacer un inciso respecto de la verdadera proyección de la potestad tributaria municipal. A mí me correspondió, fui llamado en algún momento por unos alcaldes que tenían jurisdicción la Faja del Orinoco. Y esos alcaldes me preguntaron si era posible cobrar impuestos municipales a la actividad petrolera que desarrollaban esta empresa en la Faja. ¿Okay? La duda que ellos tenían era porque el gobierno nacional, en los convenios de asociaciones estratégicas que había hecho con las empresas transnacionales y la habilitación que había hecho el Congreso, ellos se había establecido de que las empresas quedaban exentas del pago de impuestos municipales. Nosotros hicimos un estudio sobre el tema y llegamos a la conclusión de que la actividad petrolera que se desarrolla en la Faja del Orinoco es una actividad secundaria de hidrocarburos distinta a la actividad primaria, que es de la simple extracción, la cual estaba exenta de impuestos. De hecho, nos asesoramos con unos expertos petroleros, gente que había salido de PDVSA en algún momento, y llegamos a la conclusión jurídica y técnica de que la actividad que se desarrolla en la Faja del Orinoco, que nace, como digo, en la Faja y termina en el complejo de José, mediante el mejoramiento de un crudo, es una actividad de manufacturación de productos, de un producto petrolero, y que por lo tanto sí podía ser objeto de tributación conforme a la potestad tributaria estableciente en el artículo 180. Eso derivó en algunos procesos y Exxon terminó pagando algunos impuestos municipales. Entiendo pues que ahorita todavía está en fase de discusión la posibilidad de cobrarles a otras empresas petroleras, está en litigio. Pero digamos, este punto de vista ha sido pues como base para poder afianzar la potestad tributaria municipal. En segundo lugar está en el decreto la facultad de concentrar en el territorio, en el Tesoro Nacional, la recaudación de tasas y contribuciones especiales por ley y redireccionar los recursos disponibles a esta entidad. Aquí cabe predicar lo mismo que acabamos de señalar respecto de la potestad tributaria municipal. Es decir, el Ejecutivo Nacional puede redireccionar al Tesoro Nacional los impuestos, los tributos, para tributos o los impuestos, digamos, tasas que se cobren los institutos públicos que sean del Poder Nacional. No puede hacer lo mismo con los servicios descentralizados de institutos públicos o tasas que cobren empresas municipales o estatales, por cuanto están también arropadas con la autonomía tributaria de la cual gozan tanto los municipios como los estados. Luego tenemos la posibilidad de hacer suspensión de exenciones tributarias. En el artículo 2 se establece pues, que el Ejecutivo Nacional, en virtud de este decreto, puede suspender la aplicación de exenciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación. Aquí también cabe otra pregunta, es decir,
pueden ser suspendidas las excepciones o exenciones tributarias en el marco de un decreto de emergencia económica. Bueno, para responder a esta interrogante, debe observarse que las excepciones tributarias se otorgan por razones de eficiencia económica, justicia distributiva u otras razones que justifican la intervención estatal de la excepción o la exención. En tal sentido, se debe comprobar si esta medida es eficaz y eficiente en el cumplimiento del objetivo y que no existen instrumentos alternativos para alcanzarlo de mejor forma. En el análisis del costo-beneficio se debe evaluar si los beneficios atribuibles al incentivo tributario, la exención tributaria, superan sus costos, como sería una mayor recaudación como consecuencia de nuevas inversiones que respondieron al incentivo, como también los beneficios sociales de esa mayor inversión, las llamadas externalidades positivas. Entre los costos debe ponderarse la merma en la recaudación por inversiones que se habrían realizado, incluso sin un incentivo, los mayores costos de cumplimiento de la administración tributaria y el posible abuso del incentivo que genera un aumento de la evasión y de las distorsiones económicas y de los efectos distributivos en las variables económicas. Al parecer, la medida autorizada en el decreto de emergencia económica se funda básicamente en la pérdida de recaudación o gasto tributario, en lugar de una evaluación integral de los costos y beneficios de los incentivos fiscales, con lo que estaría menoscabando el principio de justicia tributaria consagrado en el artículo 316 de la Constitución de 1999. Las excepciones fiscales no deben ser derogadas por decreto. Eso es lo que dicta la ortodoxia normativa en materia tributaria. Más bien, de ser necesario, deben ser desmontadas de manera progresiva, lo cual implica fijar lapsos para que los beneficiarios del incentivo diseñen la estrategia fiscal necesaria que les permita replantear su operatividad y eficiencia en un escenario sin ese incentivo. Otro aspecto que vale destacar de este decreto de emergencia económica es la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional, concretamente el presidente de la República, se encuentre en la condición de legibus solutus, es decir, sobre las leyes sin posibilidad de que sea sometida su actividad normativa a ningún tipo de control, ni jurisdiccional en la sala constitucional posterior por parte de la Contraloría. Concretamente, el decreto faculta al Ejecutivo a autorizar las contrataciones que fueran necesarias para garantizar, como ya dijimos, a la población el restablecimiento de los derechos fundamentales, autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén previstas en el presupuesto de la Nación, anual de la Nación, y dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro poder público autoricen operaciones de crédito público y sus reprogramaciones. En el decreto se otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo Nacional en menoscabo de las competencias propias de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, se le autoriza para celebrar contratos de interés público asociados al establecimiento de derechos fundamentales sin la debida aprobación de la Asamblea, que está prevista en el artículo 150 de la Constitución. Asimismo, se le autoriza a realizar erogaciones no previstas en la ley de presupuesto y realizar, como ya dijimos, operaciones de crédito público prescindiendo del procedimiento ordinario. Al efecto, debemos observar que la Constitución del 99 establece de manera clara e inequívoca el principio de separación de poderes en su artículo 136. Asimismo, asigna a la Asamblea Nacional funciones específicas, como la de aprobar el presupuesto anual, en los artículos 187, numeral 6 y 313. Asimismo, la competencia exclusiva y excluyente para autorizar créditos adicionales, en sus artículos 187.7 y 314. Igualmente, autorizar operaciones de crédito público, artículos 187.6 y 312. Asimismo, configura el régimen presupuestario, en el artículo 314 de la Constitución. En tal sentido, al permitirse al Ejecutivo Nacional, sin estos controles, sin estos controles, según el principio de separación de poderes, se anula el sistema de frenos y contrapesos institucionales, eliminándose por completo el control parlamentario sobre áreas tan sensibles como la administración financiera del Estado, propiciando, en primer lugar, la opacidad del manejo de fondos públicos y elevando al presidente de la República a la posición de legibus solutus, en franca violación de lo que se conoce como el orden público constitucional. Finalmente, quiero referirme a la norma que establece el artículo 3 del Decreto de Emergencia Económica, que se suspende la garantía constitucional de reserva legal en materia económica y financiera, lo que comporta la idea de que el Ejecutivo Nacional
podría invadir normativamente áreas reservadas constitucionalmente al Parlamento, lo cual no parece muy plausible a tenor de lo señalado respecto del orden público constitucional señalado previamente. Por cuanto cuestiones como la legislación en materia de derechos humanos, deberes y garantías constitucionales no parecieran ser delegables pura y simplemente en el Ejecutivo Nacional al tratarse de tal reserva de unos derechos humanos sustantivos e intangibles a que se contrae el artículo 156.32 de la Constitución del 99. Ahora, para tener una brevísima claridad, ¿en qué consiste la garantía de reserva legal? Bueno, es una garantía constitucional sustantiva que establece límites normativos a los órganos del poder público. Por tanto, es también un objetivo de valor constitucional. Esto es una piedra angular crucial para la efectiva vigencia de los derechos constitucionales al erigirse en un verdadero límite, una verdadera contención a las potestades o a la proyección normativa del Ejecutivo Nacional. Para concluir, yo diría pues que en primer lugar, mediante leyes habilitantes, planes de la patria, decretos de emergencia económica, e incluso la propia concepción ideológica y normativa del actual régimen político, han venido ampliando la esfera de competencia en materia económica y social. Basta recordar, por ejemplo, que los 49 decretos del año 2001 que propiciaron la crisis del año 2002 fueron producto justamente de esta pulsión de los ejecutivos, del Ejecutivo Nacional y del actual régimen político a intervenir en materia económica y financiera sin mayores ataduras. Luego lo mismo ocurrió con la propuesta de reforma constitucional del año 2007. Luego, al ser rechazada esa propuesta constitucional, muchas leyes de contenido económico y financiero fueron aprobadas el año 2008 mediante leyes habilitantes. Luego, el año 2010 se dictan 6 leyes y se reforman otras tantas que indican o echan las bases de la estructura del Estado comunal socialista, primero en planes de la patria y luego en leyes constitucionales a las cuales le dan un desarrollo normativo que es absolutamente incompatible con las reglas o los preceptos establecidos en la Constitución del 99. Por lo tanto, tenemos no solamente, digamos, un marco constitucional que ha facilitado o ha propiciado la intervención del Estado en la economía, además una constitución, una norma, un régimen económico establecido en el artículo 299 que no propicia mayormente la libertad económica, sino que más bien establece pues, una dualidad, un régimen mixto. Y lo más grave, a mi juicio, son la violación de las potestades tributarias de los municipios y el hecho de erigir al Ejecutivo Nacional en un legibus absoluto, que era la condición que detentaban los monarcas absolutistas desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro González, por su exposición en este tema. Quisiera preguntarle, para poder entender la razón de ser de este decreto de emergencia económica y teniéndole usted que tiene un denso conocimiento en materia constitucional, preguntarle, ¿existe en Venezuela actualmente Estado de Derecho? No, porque el Estado de Derecho se caracteriza fundamentalmente por la existencia de un sistema de freno y contrapesos institucionales, es decir, el concepto filosófico ideológico liberal que llevó a la creación del Estado, primero con John Locke, después con Montesquieu, la idea de que el poder limita el poder, era crear un reparto competencial entre el poder público donde cada rama del poder tenía sus propias actividades y cada rama del poder controlaba el poder. En Venezuela eso no existe. Aquí ha habido una absoluta uniformidad de funcionarios públicos que están todos, digamos, sometidos a los designios de quienes detentan el poder. No hay ninguna posibilidad de que un juez del Tribunal Supremo, o magistrado del Tribunal Supremo, o un parlamentario, o un funcionario de la Contraloría, o un funcionario municipal, pueda desacatar alguna instrucción que le imparta quienes detentan el poder. Uno escucha la excelente presentación de
de Alejandro González y lo primero que da es como un sentimiento de indefensión, ¿no? Es decir, la sociedad venezolana está indefensa ante el Ejecutivo. ¿Hay alguna posibilidad? Es decir, ahora vienen unas elecciones, vamos a fantasear y vamos a decir que las elecciones las gana la oposición y tenemos una asamblea mayoritariamente opositora. ¿Habría alguna posibilidad de recuperar el Estado de Derecho a través de una mayoría opositora en la asamblea? Y con esto estoy pensando en la Asamblea de 2015, en donde la verdad es que no hubo ninguna posibilidad al final de torcer el rumbo del Ejecutivo a través de la Asamblea. Es decir, hay alguna alternativa, con lo que llaman pacífica, constitucional y democrática, para retomar o recuperar el Estado de Derecho? Porque es verdad que lo que usted ha dicho es como lapidario, ¿no? Es decir, es que no deja un solo resquicio por donde meterse. Es una pregunta, digamos, la del millón, es más para politólogos, ¿no? Pero fíjese bien, eh, no existe posibilidad porque ya la experiencia del año 2015, incluso más atrás, fíjese usted que el año 2001 se dicta la primera ley de los consejos municipales de planificación. Ahí ya se crea el embrión de lo que son las consejos comunales. El año 2005 se reforma la ley orgánica del régimen municipal y se crean, perdón, el año 2001 se crean consejos comunales y unos consejos vecinales. Se eliminan los consejos vecinales el año 2005 y quedan solamente los consejos comunales. Se dicta después la ley de consejos comunales. El año 2007 se rechaza la propuesta de reforma constitucional que consagraba un Estado comunal. El año 2008, el año 2010 se dictan las bases de la edificación normativa de un Estado comunal socialista. El año 2012, las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación pasan a convertirse en planes de la patria socialistas y ya empiezan también a edificar, con base en lo que establecía el libro rojo, la declaración de principios del PSUV del año 2010, lo que era el Estado comunal socialista. En el año 2015 se ganan las elecciones y todos sabemos, pues la sala constitucional, la sala electoral, la sala electoral elimina 3 parlamentarios y la sala constitucional desarrolla la autoridad del desacato. Después viene la asamblea constituyente del año 2017, que se erige pues una especie de alter ego de la Asamblea Nacional, dictando leyes que tenían carácter vinculante y las leyes que sacaba la Asamblea Nacional no tenían ninguna posibilidad de ser ejecutadas. Entonces, institucionalmente no hay posibilidades porque todos los poderes, ha habido una cooptación institucional, digamos, de los dictadores del poder respecto de todos los mecanismos, los resortes del poder en Venezuela. Sin embargo, ellos no cuentan con algo que es fundamental, que es el apoyo popular. Ellos contaron hasta los años 2006, por ahí 2007, contaron pues con una base de apoyo, pero esas bases de apoyo se rompen y empiezan a deshilacharse desde el año 2007 de adelante, hasta quedar en franca minoría a partir pues, del año 2002, 2013 en adelante. Y eso tiene gran valor. Lo que pasa es que ha costado darle organicidad y valor normativo a esa mayoría silenciosa. Entonces, yo creo que eso es lo que falta. O sea, el gobierno tiene el nudo poder, pero el nudo poder sin apoyo popular casi que es un poder sin sustento y eso no es un dato menor. Gracias. Buenos días, doctor Alejandro González. Gracias por su excelente presentación que nos aclara muchos interrogantes con respecto a este próximo decreto. Tú mencionaste en la exposición que desde 2016 ya se habían hecho 17 decretos relacionados con la actividad económica. Y todos sabemos por los resultados que esos decretos no han tenido ningún efecto en el éxito económico del país. Ahora bien, si ya conocemos los resultados de los anteriores, mi pregunta concreta es, ¿qué opina
sobre el resultado de este próximo decreto de emergencia económica. ¿Será un éxito o será un fracaso? Gracias. No, no. Indudablemente va a seguir la suerte de los 16 decretos anteriores de emergencia económica que vienen del año 2016, porque, digamos, en materia económica, y bueno, esto los economistas lo saben mucho mejor que yo, las medidas económicas tienen que tener una racionalidad normativa, pero también una racionalidad técnica. Deben estar aterrizadas en el marco de un proyecto de país. Y ese proyecto de país no existe, porque, por ejemplo, las líneas generales del desarrollo económico y social de la nación, que es el plan máster en materia económico y social en Venezuela, en vez de haber definido prospectivamente cuál es el país, la sociedad que queremos para el año 2030, año 2035, qué cantidad de hospitales vamos a construir, cuántos kilómetros de carretera vamos a hacer, cuántos aeropuertos nuevos tenemos, cuántas habilitaciones nuevas en aeropuertos para recibir los millones de turistas que vienen. Nada de eso está planteado. Esos planes de desarrollo económico lo único que definen son temas comunales, temas altamente ideologizados, que tienen que ver un poco con el deslinde normativo con la Constitución, con el deslinde ideológico y, ¿por qué no?, un deslinde hasta con la realidad. Es decir, esos planes están montados sobre cosas absolutamente aéreas que no tienen ninguna correspondencia con la realidad. Entonces, aquí básicamente las medidas que han sido habilitadas van a ir fundamentalmente a despojar algunas potestades tributarias, como ya vimos en materia municipal, despojar algunos activos a particulares mediante la privación pues, del derecho de la exención tributaria. Pero difícilmente van a tener posibilidades de éxito, ninguna. No la han tenido los 16 anteriores, no hay ninguna razón distinta ahorita, menos en este nuevo contexto económico, geopolítico, para que tenga éxito eso. Ninguna. Gracias, doctor. Excelente respuesta. Una opinión que tengo. Que desde el punto de vista constitucional, realmente se enmarca dentro de una violación más de lo que ha sido la violación sistemática del Estado de Derecho. Pero desde el punto de vista económico, que es la parte, que es mi tema, el decreto de emergencia económica realmente es inútil. Es inútil porque su motivación justamente está sobre el sector productivo exportador, que ha sido desmantelado. Y la emergencia ya se veía, desde el punto de vista económico, viene desde 2017, pues, cuando allí realmente el Estado queda sin posibilidades de financiamiento, sin programas, y como bien lo dice, no hay un programa económico. De forma tal de que no solamente es inútil desde el punto de vista de la Constitución, porque se viola de nuevo, pero desde el punto de vista económico realmente es inútil. Es una narrativa que se va a utilizar con fines políticos solamente, pues. Así que esa es mi opinión. Es así. Alejandro, tú has utilizado un concepto bien interesante que es el de la constitución fachada, el de la constitución nominal, ¿no? Es importante este concepto porque, de acuerdo con lo que la respuesta a la pregunta anterior, tú planteas que no ha habido resultados y hay una desvinculación, hay un deslinde con la realidad. Y de acuerdo con la opinión que ha manifestado ahora nuestro amigo Carlos, economista, Carlos Ochoa, piensa que es inútil porque además él da un argumento desde el punto de vista técnico, y es que se fundamenta o va hacia el tema del sector productivo exportador, que está desmantelado, que está prácticamente inexistente. A mí se me aparece la pregunta de cuál es la verdadera finalidad entonces de este decreto de emergencia económica, de este específicamente, ¿no? Porque veo que además se centra en el tema, bueno, en buena parte, pues, en el tema de los aspectos tributarios. Entonces, esa sería, pues, la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la verdadera finalidad y qué efectos puede tener? Sí, como yo lo veo, las finalidades son dos fundamentalmente. La primera es la de meter mano
a los recursos de los municipios a través pues, de la usurpación de sus potestades tributarias o confiscación de sus potestades tributarias, tanto de los recursos que entran directamente a los municipios, como los que entran directamente a través de los entes desconcentrados de los municipios y de los estados. Eso por una parte. Y la otra es la posibilidad de elegir al Ejecutivo Nacional a la condición de legibus solutus, que está por sobre las leyes, que es la posibilidad de endeudarse, de emitir, digamos, nuevo endeudamiento, celebrar contratos de interés público, todo esto sin ninguna posibilidad de control por parte del político, por parte de la Asamblea Nacional, y control a través de la Contraloría General de la República, que es un control administrativo. Entonces, ahí fundamentalmente, digamos, la idea es brindarse con opacidad para todas las operaciones que se hagan o que el gobierno entienda que tiene que hacer para hacer frente a lo que ellos llaman pues, la amenaza extranjera o las medidas unilaterales coercitivas. Entonces, ellos pueden realizar un poco lo que hicieron con la ley antibloqueo, es decir, una opacidad absoluta, una parte, la posibilidad de que no se conozcan las operaciones que se están realizando, y en segundo lugar, la posibilidad de que no exista ningún control, ni político, ni jurisdiccional, ni administrativo, respecto de las decisiones que se tomen en este periodo. ¿En qué se tradujo esta política de opacidad con la ley de antibloqueo en la anterior época de sanciones? En la crisis con el Alzheimer, que terminó pues con la pérdida de una cantidad ingente de miles de millones de dólares que hasta el día de hoy no sabemos con exactitud de cuánto es. Tengo una pregunta muy breve. Muchas gracias, Este decreto, Alejandro. este decreto es iniciativa del Ejecutivo, no tiene ninguna aprobación previa de ningún órgano de la Asamblea o de nadie. Es decir, el Ejecutivo puede emitir o generar un decreto de este tipo sin tener autorización previa de nadie. ¿Tiene esa posibilidad? Los decretos de excepción, los decretos de estado de emergencia en Venezuela, económica o política, están sujetos a un control político y un control jurisdiccional previos, es decir, requieren ser aprobados por la Asamblea, la Asamblea lo aprueba por 60 días, y la Sala Constitucional examina la constitucionalidad del contenido del decreto. Pero claro, aquí volvemos a la pregunta que hacía un compañero anterior, que es que está bien, ¿sabe? ¿Y cómo queda el sistema de freno y contrapeso? Ahí hay una serie de inconstitucionalidades, la reserva legal, la invasión de las potestades tributarias municipales, el hecho de erigir al presidente de la República en condición de legibus solutus, como monarca absoluto. Eso la Sala Constitucional ha debido final, pero la Sala Constitucional le dio la bendición de inmediato, ¿sabes? Okay. O sea que sí tiene la bendición de la Asamblea y la bendición de la Corte Suprema. Una bendición previa, pero ojo, también tiene posibilidad de un control político posterior. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga la bendición previa, digamos en la Cuarta República, cuando se dictaba un decreto de esta naturaleza, ¿ok?, se aprobaba por el Congreso y igualito, tenía que ser aprobado por la Asamblea y el Poder Jurisdiccional. Pero esa era una aprobación previa a nivel macro y género. Pero después cada uno de los decretos podía ser inconstitucional y además podía ser escrutado políticamente. Pero aquí no hay ninguna posibilidad de eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a agradecer de nuevo al doctor Alejandro González por su interesante ponencia de hoy para ponernos en ese marco constitucional donde está el compromiso político, ideológico que hay detrás de esta emergencia económica, de las tantas emergencias. Yo sigo insistiendo, no se justifica ninguna emergencia después de haber recibido en 25 años $1 billón por renta petrolera. Así que agradecido también a todos los miembros del equipo por su aporte, como siempre, y nos vamos a volver a ver en la próxima semana con un nuevo conversatorio con un directivo importante de la Universidad Mackenzie del estado de Florida para hablar sobre la importancia, el impacto de la educación en América Latina. Saludos a todos. Gracias. Gracias.